¿Qué onda, guitarrero? ¿Alguna vez has querido cambiar tus acordes por triadas, pero tardas mucho tratando de averiguar qué figura de triada usar? ¿O incluso no sabes cómo se ve la triada del acorde que quieres tocar? Pues en este video te voy a enseñar un mapa para que puedas tocar cualquier triada dentro de una tonalidad de una forma muy sencilla. Así que toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bien, guitarrero. A grandes rasgos, nos vamos a basar en este mapa que te enseñé en el video de cómo tocar acordes en cualquier tonalidad, en el que vimos que podemos usar acordes con cejilla para mover este mapa a cualquier tonalidad. Y también aprendiste que en el primer, cuarto y quinto grado de una tonalidad tenemos un acorde mayor. En el segundo, tercer y sexto grado tenemos un acorde menor. Y en el séptimo grado tenemos un acorde disminuido. Por ejemplo, en la tonalidad de Do mayor tendríamos Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. Y si queremos cambiar a la tonalidad de Mi mayor, simplemente recorremos el mapa para que el primer grado nos quede en la nota de Mi en la quinta cuerda. Y tendríamos los acordes Mi mayor, Fa menor, Sol menor, La mayor, Si mayor, Do menor y Re disminuido. Si no has visto el video de cómo tocar acordes en cualquier tonalidad, te lo voy a dejar en la liga de la descripción para que lo veas al terminar este video. Bien, pero veamos cómo puedes cambiar estos acordes por triadas. Podemos empezar con esta figura de triada mayor para los acordes con cejilla que empiezan en la sexta cuerda. Por ejemplo, podemos sustituir un Sol mayor por esta simple triada. Como lo viste en el video de triadas para principiantes, con esta triada estamos tocando los intervalos de fundamental, tercera mayor y quinta justa. Y para los acordes menores con cejilla en la sexta cuerda, tendríamos esta triada. Y lo mejor de todo es que podemos mover estas figuras a cualquier parte del diapasón, para sustituir los acordes con cejilla normales. Por ejemplo, en la tonalidad de Do mayor, los acordes 4, 5 y 6 los podemos tocar con estas dos figuras en lugar de tocar el acorde completo. Recuerda que estos acordes son mayor, mayor y menor. Recuerda que cuando estés tocando solo, es probable que te suenen mejor los acordes completos con cejilla. Pero una vez que empiezas a tocar en una banda, otros instrumentos van a cubrir un espectro muy grave. Y algunos otros un espectro muy agudo. Pero con estas triadas vas a poder posicionarte en donde mejor le quede a la música. Bueno, ahora para los acordes con cejilla que empiezan en la quinta cuerda, tendríamos las siguientes figuras de triadas. Tenemos esta para los acordes mayores. Y esta otra para los acordes menores. Que en este caso son triadas de Re y Re menor. Si lo pasamos a nuestro mapa, podemos tocar los acordes 1, 2 y 3, que sería una triada mayor y dos menores. Hasta ahora ya puedes tocar los acordes del 1 al 6 de una tonalidad con triadas. Únicamente nos falta conocer la triada para el acorde 7, que es un acorde disminuido, o en este caso, una triada disminuida. Y para un acorde con cejilla que empieza en la sexta cuerda, podemos usar esta figura. Una triada disminuida tiene un intervalo de tercera menor y de quinta disminuida. Y la forma en la que me gusta verlo es tomando la triada menor y cambiando el intervalo de quinta justa por una quinta disminuida. Y así de fácil ya tenemos todas las triadas de una tonalidad. Pero antes de terminar, quiero enseñarte otra opción que tenemos con las triadas, y es utilizar una inversión. Y no hablo de la bolsa de valores. Muchas veces, una inversión es una excelente forma de darle una sonoridad un poco diferente a un acorde, con lo que vas a poder encontrar un espacio para tocar entre tantos instrumentos. Y algunas veces las triadas de las tres primeras cuerdas van a ser demasiado agudas. Así que en este caso, tenemos la opción de tocar una inversión de triada. Pero no te asustes, una inversión solamente es un reacomodo del orden de los intervalos de una triada. Como ya lo sabes, la triada mayor fundamental tiene los intervalos 1, 3 y 5, o fundamental, tercera y quinta, siendo la fundamental la nota más grave.
pero podemos cambiar el orden a 5-1-3, obteniendo una triada mayor en segunda inversión. Escribe en los comentarios si te interesa un video donde veamos todas las inversiones de triadas que existen, pero por ahora ya solo te voy a enseñar la segunda inversión para una triada menor, en la cual tenemos esta figura. Recuerda siempre visualizar las triadas desde su versión como acorde con cejilla. De esta forma vas a poder ubicar qué estás tocando. Ahora, si volvemos a nuestro mapa de acordes, podrás ver que estas figuras de triadas son igual de útiles para tocar los acordes 1, 2 y 3 en lugar de sus versiones más agudas. Veamos qué tal se escucha aplicando una progresión de acordes. Se escucha bastante bien, ¿no? Si esto de las triadas aún no te queda muy claro, no dudes en ver este video, en donde te explico paso a paso cómo formar triadas, el secreto para mutear las cuerdas que no quieres que suenen y mucho más. Hasta la próxima.